La dinámica de pulsiones, tendencias, deseos y defensas que anima a la personalidad presenta unas constantes y unas características que pueden considerarse como principios de su economía energética libidinal. La libido es la energía básica, y así tenemos que la organización energética obedece a un principio económico que canaliza la estructura personal para obtener el mayor rendimiento de placer y gratificación u otros logros con el menor gaste de energía. Cuando las fijaciones afectivas y las introyecciones sociales han sido inadecuadas, este principio presenta una disfunción peculiar: obtención a toda costa de un grado de placer exiguo, pero muy querido y bastante parcial a costa de un precio excesivo. Esto es lo que ocurre en la neurosis. La neurosis más típica suele presentar el cuadro de una personalidad atrofiada en sus posibilidades operativas por un deseo inconsciente de convertir un conjunto de gratificaciones infantiles, entre ellas las de no responsabilizarse, con lo cual ha de pagar el precio de no vivir y no producir con la plenitud de un adulto. Y a veces, en algunos casos, el precio es la anorgasmia o la disfunción eréctil. Otro principio sería el semiodinámico, en el que la energía básica y pulsional se orienta significativamente y según esta orientación transfiere, inviste y descarga sus impulsos, a veces de manera puramente simbólica. Y así se podrían investir objetos simbólicamente sobredeterminados como si se tratase de las cosas mismas. De ahí el poder de los evocadores. Las cosas no se movilizan y excitan sino cuando se hallan simbólica o escénicamente investidas. Según los significados estéticos anteriores, lo que determina la movilización del impulso, las cosas reales y concretas no valen para el hombre ni le motivan por su materia, ya que no sabe qué es esta materia, sino que le motivan por su significado, por el valor resultante de este y sobre todo por su simbolismo. Cuando lo poseen, y entonces su poder de atracción y de sugestión se incrementa hasta lo inverosímil. Y la fascinación, como por ejemplo con las joyas, en las que no apreciamos el material de lo que están hechas, sino el valor simbólico de prestigio, de brillo, que una joya determina y significa al poseerla. El tercer principio es el dialéctico, pues se ha de mantener una dialéctica entre la realidad y el placer, entre el dentro y el fuera, entre uno mismo y los otros. Y es esta dialéctica lo que rige los movimientos de la libido en todas sus manifestaciones para que se ajuste la personalidad. Y cuando hay un déficit o no se da esta dialéctica, realidad-placer, genera inmediatamente el comportamiento neurótico. Sigmund Freud no acertó a oponer el principio de realidad al principio del placer, y así se cometen en la práctica terapéutica muchos sinsentidos al orientar a los pacientes casi exclusivamente hacia el principio del placer, prescindiendo del principio de realidad. Wilhelm Reich no estaba tan equilibrado como para mantener incluso tener en cuenta esta dialéctica, y Sigmund Freud no tenía mentalidad dialéctica para concebir la síntesis dinámica y constante de ambos principios. Y no basta con orientarse por la realidad a secas, como tampoco es posible orientar la conducta por el placer exclusivamente. La conducta ha de ser sana y operante. El placer es una resultante de los aciertos conductuales respecto de la realidad. Y a su vez, la caída en la irrealidad produce displacer que se compensa con más de lo mismo y huida de la realidad hacia la enajenación.
En definitiva, no hay tal principio de placer más que la terminología bastante subjetiva de la escuela freudiana, sino un único principio de realidad que produce placer si se actúa de acuerdo con él. Y son las diferentes calidades de ese placer y el modo como se estimula y fijan los deseos el factor que diferencia las conductas sanas de las perturbadas. Pero aquí intervienen las otras dos dimensiones que enunciamos de esta dialéctica, el dentro y el fuera y la mismidad alteridad, yo mismo y los demás. No cabe duda alguna que el placer es dialéctico. Indica aumento con la síntesis de contrarios. Es decir, que el mayor placer consiste en experimentar o evidenciar una síntesis de contrarios, tras haber alcanzado el grado máximo de tensión entre una cosa y la contraria. Las vivencias de placer más intensas y más prolongadas en el tiempo son aquellas que se activan y sintetizan energías en el centro y fuera del sujeto. Placeres en los que participa la actividad y la fantasía más íntimas con elementos reales y con experiencias de los otros. Resulta evidente que la experiencia más gratificante sería aquella en la que se experimentase una mayor sensación de plenitud, del yo denso y cuajado como tal identidad, con su ampliación con lo otro. Y por lo tanto, nos podemos referir también al placer sexual que aumenta en intensidad, en calidad y en permanencia cuanto mayor es la participación afectiva, comunicativa, fantaseadora, más se amplía yo cuando la propia identidad sexual se abre, se acepta y se participa en la complementariedad de la otra identidad sexual que se afirma como tal. La percepción psíquica, la conflictividad interna o la desadaptación se producen precisamente cuando se rompe esta dialéctica y, por supuesto, las disfunciones sexuales. El deseo es una concreción de la pulsión, de un impulso y orientada hacia un objeto. Por ejemplo, el deseo sexual es la concreción del impulso erótico dirigido hacia el objeto de su preferencia. Pero este objeto no preexiste totalmente al deseo, sino que si se da una situación con soporte material, acaba constituyéndose en tal objeto por las investigaciones de significado y de libido asociadas a fantasmas infantiles que cada sujeto realiza al proyectar su deseo sobre el mundo real. No es en absoluto verdad que el psiquismo humano funcione mecánicamente, solicitado por los estímulos, sino que el complejo psiquismo humano es por sí mismo tendente y proyectivo, es decir, deseante, y no me refiero solamente al deseo sexual. Y así prefigura sus objetivos de significado, valor y poder estimulativo. La felicidad no consiste en placer como algunos puedan suponer, ni que el sentido de la vida esté en la búsqueda del placer como tal, sino que lo que produce placer se hace deseable, pero puede haber en su deseo y en su búsqueda errores y desorientaciones que lo anulen. Pero no todo resulta ser placer. Y por otro lado dialéctico está el dolor y el displacer, que constituye un factor muy importante para densificar la propia identidad, y ambos son necesarios para ser uno mismo lúcido y productivo. No siempre es necesario que el objeto del deseo sea real. Puede que no exista en la práctica y a pesar de todo el sujeto pueda desear y puede dinamizarse desde sí mismo
en un vacío objetal, que no haya objeto. Y aún así se da, como dice Jean Lacan, el deseo incolmable, que según este autor francés se convierte en corriente propulsora de la vida personal. A veces, ni siquiera la materialidad del objeto, sin otro complemento, puede estimular el psiquismo humano. En este caso, cualquier contacto material con los cuerpos habría de estimular sexualmente. Y no es así, sino al contrario. A veces cuerpos objetivamente muy atractivos no estimulan nada a un sujeto determinado. Y en cambio, cuerpos feos lo estimulan mucho. Luego, el poder estimular no depende de la belleza objetiva, sino de lo que el sujeto le dice, es decir, de cómo engancha el estímulo material con su vida libidinal, fantaseadora y, en definitiva, inconsciente. Pues el sujeto nunca advierte que ese encanto que encuentra en la otra persona se debe a su propia investigación. Las pulsiones tienden, por otra parte, a configurarse en deseo cuando se hacen notar conscientemente en la conducta y al relacionarse con el mundo de los sujetos. El objeto como tal no es nunca para el sujeto una estructura física o un compuesto químico, una joya, una persona atractiva, el cuerpo bello, una Marta Sibelina, un traje de moda, un coche de lujo o un mueble elegante. Captamos en estas cosas y personas más por su valor y valencia y validez que por su construcción orgánica o técnica. Pero el ser una joya o una piedra preciosa, el ser atractiva, el ser elegante, el tener en general algún valor social o económico o estético, no pertenece a la materialidad de estos objetos. Y sin embargo, es lo que les hace significar como realidades y valer y ser objetos del deseo, de la necesidad, para una sociedad entera o para todo un periodo histórico. El mundo de los deseos no es un mundo real, por lo menos no al 100%, sino que la prefiguración simbólica de un mundo de posibilidades más o menos creativamente combinadas y gradualmente aplazadas en su realización por las resistencias que se producen en los procesos que han de conducir a su logro. El mundo de los deseos no es el mundo tal como va a resultar efectivamente cuando se hagan esto realidad, sino tal como la libido de un sujeto individual o de un grupo colectivo asociado a la fantasía, a los sistemas de creencia, a sus expectativas e inconscientes, le comunique.